Ha pasado un año desde que empezamos a vivir aquí, en nuestra nueva casa de 5 habitaciones. No hay lugar para ti aquí. Al regresar a casa y guardar las compras en el refrigerador, me dirigí a mi habitación, solo para encontrar mis pertenencias en ninguna parte. De pie, incrédula, escuché a mi suegra y a mi cuñada reírse entre dientes detrás de mí. Siguiendo a mi suegra, mi cuñada declaró: usaremos el espacio de ahora en adelante, así que por favor váyase, dejándome completamente asombrada. Parecía que mis pertenencias habían sido trasladadas a otro lugar. ¿A dónde llevaron mis cosas?, pregunté, solo para encontrarme con sus risas. Están en un depósito. Si no las recogen en una semana, nos desharemos de ellas, respondieron, y mi suegra me arrojó un papel con los detalles del depósito. Al atrapar el papel revoloteando, miré a mi suegra y a mi cuñada. Ahora, solo estábamos los tres en la casa, y enfrentarlo significaría una derrota segura. Por lo tanto, mi única opción era irme. Entendido. Cuídate. Con esas palabras, recogí mis pertenencias restantes y regresé a la casa de mis padres. Sin embargo, no podía quedarme sin hacer nada. Dado que mi suegra y mi cuñada parecían ajenas, estaban destinadas a enfrentar las consecuencias. Mi nombre es Mandy. Actualmente, estoy viviendo con mi esposo, Fred, en una casa nueva de 5 habitaciones. Nos conocimos en la universidad, compartimos la misma carrera y año. Además, estábamos en el mismo club literario, lo que rápidamente nos acercó. Fred había comenzado a vivir solo al ingresar a la universidad, y aunque visité su casa varias veces, siempre estaba inmaculada. Un día, comenté: tu habitación siempre está tan ordenada, Fred. Es muy cómoda. Tímidamente confesó: en realidad, mi madre y mi hermana no son buenas limpiando, pero a mi padre y a mí nos gusta que las cosas estén ordenadas, así que nos encargamos de la limpieza y nos volvimos bastante buenos en eso. En ese momento, elogié su limpieza, sin darme cuenta de lo indiferentes que eran su madre y su hermana. Esto se hizo evidente solo después de que empezamos a trabajar, ahorramos para el matrimonio y finalmente nos casamos. Poco después de casarnos, decidimos visitar a nuestras familias durante la Navidad, empezando por los padres de Fred. Fue entonces cuando me di cuenta de que el orden de Fred no era solo una preferencia sino una necesidad debido a la falta de preocupación de su madre y su hermana, lo que lo obligaba a él y a su padre a limpiar. Tal vez debido a la Navidad, los paquetes de chocolate estaban esparcidos por el pasillo y las cáscaras de naranja terminadas estaban esparcidas por el piso. Aunque estaba a punto de decir: disculpe, me quedé congelada en el lugar. Fred, igualmente sorprendido, sugirió: salgamos a comer, solo papá y nosotros. Él propuso visitar el restaurante de un amigo que estaba abierto durante la Navidad. Llevamos a su padre y a mí allí, los tres disfrutamos de una deliciosa comida, olvidando por un momento el estado de la casa familiar. Inesperadamente, mi suegra y mi cuñada, Amy, aparecieron en el restaurante y preguntaron: ¿por qué nos dejaste atrás? Eso es cruel. Fred, visiblemente molesto, replicó: no te invitamos. Además, ¿cómo puedes estar bien con una casa tan sucia? Las dos mujeres intercambiaron miradas, su glamorosa vestimenta contrastaba marcadamente con el pasillo lleno de basura. Me pregunté cómo podían ser tan meticulosas con su apariencia y, sin embargo, descuidar la limpieza de su casa. Amy se disculpó y dijo: papá siempre se encarga de la limpieza, ¿no? Sin embargo, el padre de Fred replicó con un profundo suspiro: ¿esperas que limpie mientras estoy enfermo con fiebre en Nochebuena? Te olvidas de cuidarme y desordenas la casa durante las fiestas. Tanto mi suegra como Amy parecían acostumbradas a que las regañaran y no se inmutaron. No podía simpatizar con ellas por descuidar al padre enfermo de Fred y dejar la casa en completo desorden. Considerando que el padre de Fred estaba envejeciendo, dudaba que pudiera seguir cuidándolos indefinidamente. Estaba profundamente preocupada por su futuro. Después de visitar a la familia de Fred, pasé por la casa de mis padres y luego hablé con Fred: ¿no debería tu padre considerar separarse de tu madre y a mí? Fred parecía sentir que algo no iba bien, dada la negligencia de ellos durante la enfermedad de su padre, y reflexionó. De hecho, mi padre podría estar pensando en divorciarse, pero comenzar una nueva vida. Entonces se me ocurrió una idea. Lo he mencionado antes, pero ¿por qué no le preguntamos a tu padre si le gustaría vivir con nosotros? Inicialmente desconcertado, Fred rápidamente entendió la idea y preguntó: ¿de verdad?
Tenemos suficientes habitaciones, pero ¿estás seguro? Le preguntaré, dije, extendiendo la mano hacia alguien. Esta persona era mi primo, con quien he tenido una relación muy estrecha durante años. Es 3 años mayor que yo y siempre me ha tratado como a una hermana y ha sido un confidente. Fue él quien sugirió invitar al padre de Fred a vivir con nosotros. El plan se desarrolló sin problemas y, finalmente, solo recibimos al padre de Fred en nuestra nueva casa de 5 habitaciones. Había roto los lazos con Amy y su madre y se había ido de su casa. Ya se había divorciado de su esposa y, como la casa familiar era propiedad de ella, no necesitaba formalidades para mudarse. El padre de Fred dijo con vacilación, no le he revelado esta dirección a mi esposa ni a Amy. No vendrán aquí, ¿verdad? Y pensar que puedo vivir en una casa tan maravillosa. Lo recibimos calurosamente y le aseguramos, estamos felices de vivir contigo. Siéntete como en casa. Fred agregó, deja la limpieza en manos de Mandy y de mí. No haremos líos innecesarios. En aquel momento, para darle la bienvenida, creíamos que no habría más relación con su exmujer y Amy. Sin embargo, 9 meses después de mudarnos, mi suegra apareció inesperadamente con sus pertenencias y declaró, viviré aquí a partir de hoy. Nos quedamos atónitos. Ella sabía nuestra dirección y había entrado sin darse cuenta. Con su llegada repentina, le transmitimos lo difícil que era vivir juntos, pero ella se resistió, aferrándose al sofá. No puedo volver a mi antigua casa. Qué crueldad de echarme. Todos estábamos asombrados por su comportamiento infantil. Su afirmación de no poder volver a casa despertó nuestra curiosidad. ¿Qué había pasado? ¿Y si ella no podía vivir en la casa familiar, dónde estaba Amy? Supusimos que estaba con su madre. Al preguntar, resultó que, debido a las frecuentes quejas sobre los olores, la suciedad y la suciedad en la casa familiar, mi suegra decidió venderla. Mientras tanto, Amy, que planeaba vivir en un nuevo apartamento con su madre, encontró un novio y optó por mudarse con él, dejando a su madre atrás. La venta de la casa estaba decidida y mi suegra había corrido la voz entre sus familiares. Al escuchar nuestra historia, un pariente, impulsado por un peculiar sentido de la justicia, afirmó, un hijo debe cuidar de su madre, culpándonos por la situación de mi suegra y terminó revelándole nuestra nueva dirección. Fred frunció el ceño ante este acontecimiento y sugirió, no compartamos más nuestra nueva dirección con nuestros familiares. Un sentimiento con el que estuve de acuerdo, la principal razón por la que mi suegra tuvo que vender su casa se debió a que ella y Amy descuidaron la limpieza después del divorcio. Con mi suegro desaparecido, la falta de limpieza de las 2 mujeres restantes probablemente convirtió la casa en un desastre lleno de basura. Esto provocó quejas constantes de los vecinos, lo que llevó a mi suegra a buscar nuestra ayuda. Mi suegro había dicho, no tengo intención de vivir con ella después del divorcio, y se fue de casa. Había estado pensando en mudarse, y la visita inesperada de mi suegra aceleró su decisión. Después de su partida, mi suegra se volvió más autoritaria, exigiendo el apoyo de Fred en lugar del traidor. Empecé a preocuparme por el futuro, sintiendo que este arreglo podría no durar. 2 meses después de su estancia, comencé a sentirme abrumada por la presencia de mi suegra. Ella se jactaba por teléfono con Amy, estoy viviendo cómodamente aquí con 2 limpiadores a mi servicio, es genial sin ese hombre. La reacción de Amy no fue clara, pero era evidente que mi suegra nos miraba por encima del hombro. Ella no contribuía a las tareas domésticas ni a las finanzas, y referirse a nosotras como limpiadoras era inaceptable. No pude ocultar mi irritación y le pregunté a mi suegra, tal vez sea hora de que empieces a hacer algo nuevo. Ella se sorprendió y respondió perpleja, ¿qué? Para ella, la crítica repentina de alguien a quien menospreciaba como limpiadora podría haber herido su orgullo. Respondió agresivamente, ¿qué quieres decir? Soy la madre de tu marido. Fred, como mi hijo mayor, debe apoyarme. Como nuera, debes cuidarme y ayudarme. Pero yo no era de las que se echaba atrás fácilmente. No hay ninguna ley que diga que el hijo mayor debe cuidar de su madre. Te has divorciado de tu marido y has vivido con Amy. Como Amy siempre ha estado a tu lado, es natural que vivas con ella. Si eso es difícil, deberías considerar vivir sola. Todavía estás sana y tienes suficiente energía para gritar. La cara de mi suegra se puso roja de ira. Mi consejo de alguien a quien consideraba inferior la enfureció aún más.
3 meses después de que se mudara y 1 año después de que compráramos nuestra nueva casa de 5 habitaciones, mi suegra tomó una acción increíble. Al regresar a casa y guardar las compras, descubrí que faltaban mis pertenencias. Detrás de mí, mi suegra y Amy se rieron entre dientes. No hay lugar para ti aquí, declararon. Usaremos este espacio a partir de ahora, así que vete. Estaba completamente asombrada. Parecía que mis pertenencias habían sido trasladadas a otro lugar. ¿A dónde llevaste mis cosas?, pregunté, solo para encontrarme con sus risas. Están en un depósito. Si no las recoges en 1 semana, nos desharemos de ellas, respondieron, y mi suegra me arrojó un papel con los detalles del depósito. Atrapé el papel revoloteando y miré a mi suegra y a Amy. Ahora solo estábamos los 3 en la casa, y enfrentarlo significaría una derrota segura. Mi única opción era irme. Entendido. Cuídate. Con esas palabras, recogí mis pertenencias restantes y regresé a la casa de mis padres. Sin embargo, no podía quedarme sin hacer nada. Inmediatamente le informé de la situación a Fred, quien estaba igual de sorprendido y exclamó, ¿qué diablos? Últimamente, habíamos estado discutiendo cómo sacar a mi suegra de la casa cuando no estuviera, pero nunca imaginé que yo sería la expulsada. He llegado a mi límite, así que voy a tomar algunas medidas drásticas. ¿Estás de acuerdo con eso, Fred?, pregunté. Él suspiró, sí, eso parece lo mejor. Tanto mamá como Amy han ido demasiado lejos. Es hora de que aprendan la lección. Estuvo de acuerdo. Después de recibir el consentimiento de Fred, me comuniqué de inmediato con mi primo, con quien solía comunicarme antes de mudarme a la casa de 5 habitaciones. Este primo estaba en el extranjero, pero después de ponerme al día y explicarle la situación, se indignó tanto como si el maltrato que recibía de mi suegra y Amy estuviera dirigido a él. ¿En qué están pensando? Usando la casa que te presté para sus tonterías, inaceptable. Como propietario, los echaré. La casa en la que vivíamos no estaba a nuestro nombre, sino que era propiedad de mi primo. Ser dueño de una casa había sido su sueño durante años, que finalmente hizo realidad hace 1 año. Sin embargo, tuvo que mudarse al extranjero por trabajo, dejando la casa desocupada. Me ofreció, ¿podrías cuidar la casa hasta que regrese? Haré que el alquiler sea barato. Finalmente, para evitar la molestia de los pagos mensuales, pagamos 3 años de alquiler por adelantado. Este dicho de que compramos la casa no era del todo falso. Sin saberlo, mi suegra y Amy me echaron. Mi primo, que me aprecia como a una hermana, no lo pasaría por alto. Aunque se suponía que estaba en el extranjero, al día siguiente unos 10 hombres robustos visitaron la casa, lo que hizo que mi suegra y Amy temblaran de miedo. ¿Por qué están invadiendo? ¿Es por Mandy? Llamaré a la policía, gritó mi suegra. Pero un hombre dio un paso adelante. El dueño de esta casa no eres tú. Déjenme dejarlo claro, esta casa es propiedad del primo de Mandy, y mientras él está en el extranjero, Mandy y su esposo solo se las arreglan y viven aquí. No tienes derecho a estar aquí, gritó. Mi suegra estaba aterrorizada, pero Amy preguntó desafiante, ¿qué pasa con nuestro padre? Entonces él también vivía aquí. El hombre resopló, tuvimos confirmación de Mandy antes de dejar que ese hombre se quedara. No se dio tal confirmación para ustedes dos. Los hombres los despidieron sin oportunidad de argumentar y desalojaron rápidamente a mi suegra y a Amy. Después de que me expulsaran, celebraron, dejando la casa hecha un desastre. Los hombres arrojaron sus pertenencias afuera y gritaron, «Este desastre es tu culpa». Se vieron obligados a limpiar. Acostumbradas a limpiar, mi suegra y Amy fueron constantemente reprendidas por los hombres. Finalmente, se les advirtió, se han quejado de la casa. Hay paredes y pisos dañados. ¿Por qué está tan quemada la cocina? Exigiremos una indemnización, así que esperen a que nos pongamos en contacto con ellos. Habíamos tomado fotografías del estado de la casa justo después de que llegara mi suegra, para poder demostrar que daños eran culpa suya. Debían saber que eran responsables del desorden. Después de ser desalojadas y enfrentarse a una reclamación de indemnización, mi suegra y Amy se pusieron en contacto conmigo y con mi primo, el dueño de la casa. Después de pasar un día limpiando, se quedaron en la casa de un familiar y finalmente se pusieron en contacto conmigo al día siguiente. Pero lejos de mostrar remordimiento, seguían siendo agresivos y me acusaban,
¿por qué no nos lo dijiste desde el principio? Si nos hubieras informado primero, esto no habría sucedido. Suspiré profundamente. Todos en la habitación podían oírme cuando puse el teléfono en modo altavoz. Internamente, pensé, esta gente nunca aprende. Dije, madre, hay alguien aquí que quiere hablar contigo, y le entregué el teléfono a mi prima, que había regresado inesperadamente del extranjero. Mi prima, con voz severa por teléfono, dijo, ¿qué clase de actitud es esa? ¿Destrozas mi casa y sigues hablando así? Parece que la lección con mis antiguos compañeros de rugby no fue suficiente para ti. Se lo dijo a mi suegra en un tono grave. Mi suegra, que no esperaba que mi prima estuviera cerca, se sorprendió y luego rogó constantemente que se renunciara a la compensación. Sin embargo, mi prima la despidió, diciendo, eres una adulta. Debes asumir la responsabilidad de tus acciones, y colgó el teléfono. Como mi prima no tiene planes inmediatos de regresar a los Estados Unidos, decidió vender la casa de 5 habitaciones. Después de limpiarla, mi suegra y Amy pagaron los gastos de limpieza y los de molestias, lo que fue una carga importante para ellas, ya que estaban desempleadas y trabajaban a tiempo parcial, respectivamente. Entonces Amy recurrió a su novio en busca de ayuda. Bueno, parece que Amy había terminado unilateralmente las cosas con la familia de su novio debido a valores incompatibles y se presentó en nuestra casa. Como no tenía dinero, no tuvo más remedio que confiar en él. Como resultado, después de ayudar con el dinero, él le exigió, ya que te ayudé económicamente, conviértete en mi esposa y ten a mis hijos. Amy no tuvo más remedio que casarse con él. Parece que mi suegra la puso a trabajar en su casa. Es una situación terrible, pero ni Fred ni yo tenemos intención de ayudar. En cuanto a nosotros, la construcción de nuestra nueva casa que habíamos estado planeando desde que vivíamos en la casa de mi primo está completa, y finalmente hemos comenzado nuestra vida aquí. No hemos compartido nuestra dirección con familiares, por lo que no hay que preocuparse de que mi suegra o Amy aparezcan inesperadamente, y estamos disfrutando de días tranquilos. Tu presencia ya no es necesaria. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte aquí? Vete de esta casa rápidamente, sanguijuela incompetente que vive del dinero que dejó Esteve. Desaparece, estás en el camino. ¿Puedo irme? ¿No te arrepentirás de esto más tarde? Por supuesto, no me hagas repetir lo que dije. Soy Emma, tengo 34 años y trabajo en el campo de la medicina. Conocí a mi marido, Esteve, un cirujano de 37 años, hace 2 años en el hospital en el que ambos trabajábamos y nos casamos. Al casarme, dejé mi trabajo para centrarme en ser ama de casa, por deseo de mi marido. Actualmente, tengo 5 meses de embarazo y sufro de náuseas matutinas severas. Mi marido es un cirujano respetado y admirado por sus compañeros por su habilidad. Es amable, gentil y querido tanto por los pacientes como por el personal del hospital. Nuestro matrimonio es sólido y él es increíblemente comprensivo, ayudando activamente con las tareas del hogar sin una sola queja, a pesar de su exigente trabajo. Su dedicación a nuestra familia es algo por lo que estoy profundamente agradecida. La única preocupación que tengo está relacionada con mis suegros. Emma, tengo una petición. Me gustaría vivir con mis padres y mi hermana Abby. Mi padre necesita cuidados y quiero apoyarlos tanto como sea posible. También reducirá la carga de mi madre. Además, con un bebé en camino, tener manos adicionales te será útil y podría hacer que te resulte más fácil volver al trabajo. ¿Qué opinas? Eso. Me parece bien. Estoy de acuerdo. La familia de Esteve es amable y si puedo ayudar a cuidar de tu padre, aliviaré la carga de tu madre y de Abby. Gracias, Emma, eso significa mucho para mí. Mi suegra siempre ha sido amable conmigo y mi cuñada Abby dejó una buena impresión durante la reunión de nuestra familia y nuestra boda, así que estaba segura de que podríamos construir una buena relación. Así que, al casarme, comencé a vivir con mis suegros y mi cuñada Abby. Sin embargo, esta situación de convivencia compartida pronto cambiaría mi vida. Un día, poco después de que empezáramos a vivir juntos, yo estaba acostada en mi habitación, todavía sufriendo de náuseas matutinas severas, cuando mi suegra me llamó a la sala de estar. Mi marido se había ido a trabajar temprano por la mañana y mi suegro estaba descansando en otra habitación, así que estábamos solo yo, mi suegra y mi cuñada Abby en la sala de estar. Mi suegra, normalmente tranquila, parecía severa y tensa. De repente habló. Emma,
Apenas te encargas de las tareas domésticas, y sin embargo estás holgazaneando en la cama. Como no pagas el alquiler, quiero que contribuyas con 5,000 pesos al hogar cada mes. Ese fue el comienzo de una discusión incomprensible. Lo siento, he estado sufriendo náuseas matutinas continuas y apenas he podido levantarme de la cama. Me siento terrible por depender tanto de ti y de Abby para las tareas domésticas, pero pensé que estaba contribuyendo lo suficiente cada mes. Bueno, ¿es suficiente? ¿Crees que $22,000 son suficientes? Te dejamos vivir aquí porque pensamos que ayudarías con las tareas de la casa y cuidarías de nuestro padre. No estás ayudando en absoluto. ¿Por qué mi hijo eligió a alguien como tú como esposa? No hay necesidad de decir algo tan duro. Cuando era joven, sin importar las náuseas matutinas ni nada de eso, me dediqué a mi nueva familia. Tienes que esforzarte más. Estoy cansada de cuidar a ese hombre. Por eso le sugerí a Esteve que viviéramos todos juntos. Esteve es médico, así que $5,000 al mes no deberían ser un gran problema, ¿verdad? Bueno, entonces cuento contigo. Vamos a salir un poco, así que ocúpate de las tareas de la casa y cuida de nuestro padre. La cuñada inútil dijo esto y las dos se fueron. Me sorprendió su repentino cambio de actitud, ya que pensé que nos llevábamos bien. A pesar de no sentirme bien, no podía quedarme sentada, así que logré reprimir el malestar de las náuseas matinales y comencé a limpiar, lavar la ropa y preparar las comidas para mi suegro. Mi suegro, aunque no podía mover la parte inferior del cuerpo, no mostraba signos de demencia y se comunicaba bien. Parecía sentirse culpable por el hecho de que yo me encargara de todo sola, especialmente considerando mi embarazo. Lamento mucho que tengas que encargarte de todo, Emma. Considerando el bebé y tu salud, desearía que no fuera tan pesado para ti. Está bien, Esteve me apoya mucho, así que no me siento agobiada en absoluto. Además, disfruto el tiempo que paso hablando contigo. Estoy agradecida, dijo mi suegro, con lágrimas en los ojos, expresando su gratitud. Esa noche, cuando mi esposo regresó a casa, le conté sobre la demanda de mi suegra y Abby de una contribución mensual de 5,000 pesos. Sin embargo, no mencioné su cambio de actitud, no quería preocuparlo. $5,000, Entendido. Bueno, vivimos aquí y mis padres viven de su pensión. Abby también tiene un trabajo fijo, pero no tiene un ingreso estable. Mi marido aceptó el pago mensual de $5,000 sin dudarlo, entendiendo la situación. Como a mi marido le parecía bien, yo también acepté a regañadientes. Un día, recibí una llamada en la que me informaban de que mi marido se había desmayado en el hospital mientras trabajaba. Preocupada, logré calmar mi pánico lo suficiente para averiguar a qué hospital lo habían llevado y de inmediato llamé a un taxi para que fuera allí. Esteve ya estaba inconsciente durante el traslado y las lágrimas amenazaban con derramarse en el taxi. Mi mente estaba llena de pensamientos pesimistas, esperando contra toda esperanza que estuviera bien. Pero a pesar de mis deseos, Esteve falleció poco después de que llegáramos al hospital de un ataque cardíaco agudo. Había salido de la casa esa mañana con su habitual sonrisa amable, lo que hizo que fuera difícil aceptar la realidad. Esteve tenía solo 37 años. Tenía toda la vida por delante, le apasionaba su trabajo y estaba emocionado por convertirse en padre pronto. La idea de no poder presentarle nuestro hijo a su padre me dejó sollozando junto a su cuerpo. Pasó el tiempo y mi suegra y Abby llegaron al hospital. Mi suegro tuvo que quedarse en casa, por lo que se organizó un ayudante urgentemente. Oh, no puedo creerlo, mi querido Esteve. ¿Por qué un ataque al corazón? ¿En serio? Todo esto es culpa de Emma. Si te hubieras dado cuenta de los problemas de salud de Esteve antes, esta tragedia no habría sucedido. Eres un desastre. Mamá tiene razón. La razón por la que mi hermano murió es porque entraste en nuestra casa. Nunca te perdonaré por llevártelo. Lo siento mucho. Acababa de perder a mi marido y mi corazón estaba demasiado roto para discutir con ellos. Solo podía disculparme. Tal vez todo fue culpa mía. Si tan solo hubiera notado algo mal con Esteve antes, tal vez aún estaría vivo. Este pensamiento me atormentó durante un tiempo. Finalmente, se celebró el funeral. Muchos de los amigos y colegas de Esteve vinieron a despedirse.
Sentí una profunda pérdida y dolor por el respeto que la gente tenía por mi marido, pero sabía que no podía llorar por siempre. Tenía que volverme más fuerte por el bien de nuestro hijo, que estaba a punto de nacer. Decidí hacerlo, sin embargo, mi resolución fue rápidamente destrozada por las palabras de mis suegros. Mira, Emma, solo porque Steve haya fallecido no significa que estés pensando en volver a la casa de tus padres, ¿verdad? Bueno, estoy esperando pronto, y las náuseas matutinas no han terminado, así que podría regresar a la casa de mis padres un poco antes. ¿Qué pasa si regresas a tus padres? ¿Qué pasará con la rutina diaria aquí? ¿Quién cuidará de papá? ¿Crees que puedes irte irresponsablemente solo porque mi hermano murió? En cuanto a cuidar de papá, contratar a un ayudante podría aliviar la carga. ¿Contratar a un ayudante? ¿Qué estás pensando? Mientras estés aquí, no hay necesidad de ayuda externa. Eso es un desperdicio de dinero. Enfadada por sus palabras, respondí, permíteme recordarte que mi suegra casi siempre está en casa y Abby solo trabaja 3 días a la semana de forma no regular. ¿No sois vosotros dos perfectamente capaces de ocuparos de la casa y cuidar de papá? Mi suegra replicó, estoy ocupada con actividades comunitarias y pasatiempos. No tengo tiempo para hacer las tareas domésticas, y mucho menos para cuidar de él. Pasa su tiempo en casa viendo la televisión y holgazaneando, usando cualquier excusa para trasladarme toda la responsabilidad. En mis días libres de mi trabajo de medio tiempo, estoy ocupada buscando un cónyuge. No puedo escatimar esfuerzos ni gastar dinero en tratamientos de belleza para encontrar un hombre atractivo y que gane mucho dinero. O, simplemente no tengo suficiente tiempo, a diferencia de ti, que puedes quedarte en casa todo el día. Abby, con un sobrepeso significativo y lejos del ideal de belleza, exudaba confianza de la nada. Y Emma, no es una exageración decir que la muerte de Steve es tu culpa. Entonces, seguirás ocupándote de la casa y de papá. También necesitaremos los mismos 5,000 pesos al mes para los gastos de manutención. Hemos escuchado sobre los ahorros que dejó Steve, así que pagar no debería ser un problema, ¿verdad? Pero ahora no tengo ingresos y, con la llegada del bebé, los gastos aumentarán. Quería ahorrar el dinero de Steve para el futuro de nuestro hijo. Ah, pero, ¿ese niño es de Steve? ¿Podría ser de otra persona? ¡Qué gracioso! Emma, eres tan vulgar. Entonces es aún más impensable usar el dinero de Steve para un hijo que podría no ser suyo. Por favor, espere, ese niño sí es de Steve. Era terrible decir esas cosas, pero al darme cuenta de que discutir era inútil, desistí de volver con mis padres y me resigné a contribuir con $5,000 al mes para los gastos de manutención, continuar con las tareas domésticas y cuidar de mi suegro. Parecía excesivo que una familia de 4 personas necesitara tanto, especialmente con los ingresos de la pensión. Aunque tenía algunos ahorros, no quería echar mano de la herencia que Steve dejó, prefería ahorrarla para el futuro de nuestro hijo. Además, regresar con mis padres dejaría a mi suegro sin la atención adecuada. Si la ayuda o el apoyo no eran una opción, volver atrás tampoco lo era. Mi barriga se estaba poniendo más pesada y era duro, pero parecía que no tenía otra opción que hacerme cargo de las tareas domésticas y seguir adelante por mi cuenta. Manejé las tareas domésticas y de la vida lo mejor que pude, usando servicios de entrega para hacer las compras de comestibles para que no se dieran cuenta mi suegra y Abby. Un día, mientras preparaba una comida para mi suegro, ocurrió un incidente. Oye, Emma, ¿puedo hablar contigo un momento? Hay algo que necesito decirte. Sí, ¿qué es? En ese momento, mi suegra y Abby estaban fuera, y estábamos solo mi suegro y yo en casa. Me entregó una grabadora de voz y cuando presioné play, me sorprendí. ¿Son estas las voces de mi suegra y Abby? Escuché una conversación entre ellas y sentí una creciente indignación dentro de mí. Algo dentro de mí se rompió. Esto era imperdonable. No. A partir de ahí, mi suegro y yo ideamos un plan, y yo estaba decidida a llevarlo a cabo. Esperamos a que llegara la noche, cuando mi suegra y Abby regresaran a casa. Feliz, les hice una propuesta. Madre, Abby, como muestra de mi gratitud, ¿qué tal un viaje solo para ustedes dos? Por supuesto, mi suegro y yo nos quedaremos aquí. Un viaje maravilloso. Quiero que sea al extranjero. Emma, qué gran idea, ¿qué tal si invitamos a 2 amigos y todos vamos a Europa? Por supuesto,
está bien invitar a tus amigos, ¿por qué no te tomas un pequeño descanso de unas 2 semanas? Emma, a veces se te ocurren buenas sugerencias. La idea de alejarse de esta nuera deprimente y de ese anciano, qué felicidad inesperada. Como resultado, planearon un viaje de 2 semanas a Europa, incluyendo a sus amigos. Un mes después, sin sospechar nuestro plan, llegó el día de su viaje. Después de despedirme de los dos, que se fueron de muy buen humor, inmediatamente comencé a prepararme para dejar esta casa. Como estaba en las últimas etapas del embarazo y no podía llevar objetos pesados, llamé a mi madre para que me ayudara. Después de contarles todo a mis padres, expresaron su enojo hacia mi suegra y Abby, pero me dieron una cálida bienvenida para que regresara a casa. Luego, después de completar los preparativos de la mudanza, expresé mi gratitud a mi suegro. Aunque fue por poco tiempo, estoy muy agradecida por tu cuidado. Después de que Steve falleció, tú fuiste el único que siempre me habló con calidez. Yo soy el que debería estar agradecido. Emma, por tu amabilidad, viviré en un centro de atención a partir de ahora, así que no te preocupes. Todo lo que queda es esperar a que esos dos reciban su merecido. Pasaron 2 semanas y llegó el día en que regresaron de su viaje. Mientras me quedaba tranquilamente en la casa de mis padres, sonó mi teléfono. El nombre de mi suegra apareció en la pantalla. Cuando respondí, ella exigió, necesito que regreses a casa inmediatamente. Así que acepté de mala gana. Bienvenida de nuevo, madre, ¿disfrutaste tu viaje a Europa? Lo disfrutamos, pero ese no es el punto, Emma. Estábamos felices de ir al viaje que nos regalaste, pero, ¿por qué nos lo están facturando? Hay una factura de 20,000 pesos. Pensé que era una suerte que solo llegara a 20,000 pesos para 4 de ustedes. Esperaba que superara fácilmente los 30,000 pesos con un alojamiento tan lujoso. ¿De qué estás hablando? Acabamos de invitar a algunos amigos del vecindario. Éramos solo los 4. ¿Es así? Pero tengo pruebas aquí. Por favor, echa un vistazo al sobre en la mesa de la sala de estar. Mi suegra y Abby se enfrentaron a un informe de un detective. ¿Qué es esto? ¿Nos engañaste contratando a un detective, mujer astuta? No, no fui yo quien contrató al detective. Fue mi suegro. ¿Lo hizo papá? Sí, fue mi suegro quien solicitó la investigación. Un día, comenzó a sospechar del comportamiento de mi suegra y Abby e instaló un micrófono oculto en la sala de estar para escuchar a escondidas sus conversaciones. Escucha. Mamá. Anoche, tuve una cita con un hombre encantador que gana más de 1 millón al año. Está casado, pero mostró mucho interés en mí y me insinuó con fuerza. Terminé no volviendo a casa hasta la mañana. Haré que se divorcie de su esposa y lo tomaré para mí. Eso es maravilloso, Abby. Adelante, consigue a ese hombre para ti. También espero que mi amante rico se divorcie pronto de su esposa y se convierta en solo mío. Entonces, eventualmente, nos iremos de este lugar y comenzaremos una vida lujosa. Estaban involucrados con hombres casados y planeaban dejar atrás a mi suegro y mudarse de la casa. Furiosos con esta revelación, mi suegro y yo planeamos el viaje como una estrategia. Él esperaba que llevaran sus asuntos en el viaje y contrató a un detective para que investigara. Durante su ausencia, la investigación reveló que los amigos que acompañaban a mi suegra y a Abby en el viaje eran, de hecho, sus amantes extramatrimoniales. Bueno, ahora que se ha descubierto, no hay nada más que hacer que rendirse. Voy a divorciarme de tu padre y echar a ese hombre de la casa. Y tú, Emma, ya no eres necesaria aquí. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo planeas quedarte? Vete de esta casa inmediatamente. Vete, persona inútil, viviendo del dinero que Steve dejó atrás, ¿qué puedo dejar? ¿No te arrepentirás de esto más tarde? Por supuesto. No me hagas repetirme. Además, en cuanto al costo del viaje, lo pagarás tú misma. Aunque sugerí el viaje, nunca mencioné que sería un regalo. HMPH, si son unos 20,000 pesos, haré que mi amante rico lo pague. ¿Es así? Además, mi suegro ya se ha mudado a una residencia. Gracias por todo. Adiós y, por favor, haz lo que quieras. Así que volví a casa de mis padres, sintiéndome renovada después de pasar un tiempo tranquilo con ellos. Un día, mi suegra y Abby aparecieron inesperadamente en la entrada. Emma,
nos disculpamos por nuestro comportamiento hasta ahora. Por favor, vuelve. Me disculpo sinceramente por todo lo que he dicho y hecho. Te queremos de vuelta. ¿Qué los trae a ambos por aquí? ¿Por qué ha llegado a esto? Nuestras relaciones en el exterior han quedado expuestas y los cónyuges nos exigen una gran indemnización. Yo vivo de una pensión y Abby trabaja en un empleo fijo con pocos ahorros. No sabemos cómo manejar esto. Mi suegro había enviado el informe del detective a las familias de los amantes, lo que dio lugar a una demanda masiva de indemnización por parte de ellos. Además, mi suegro les había demandado por infidelidad. Además, todavía no hemos pagado los $20,000 del viaje. ¿Podrías compartir con nosotros la herencia de Steve? Me negué categóricamente. Me has tratado como a una sirvienta todo este tiempo. No puedo perdonarte. Además, los gastos mensuales de $5,000 se pagaban con mis ahorros, no con la herencia de Steve. ¿Qué? ¿Tenías tanto en ahorros? Pensé que trabajabas en la administración médica de un hospital. No, mi hija es una doctora distinguida en nuestro hospital. Mi padre, que es el director de un gran hospital, apareció y les informó de la realidad. Sí, soy su hija y trabajaba como cirujana, reconocida por mis logros y se esperaba que lo sucediera como directora del hospital. A Steve y a mí nos unía un romance que comenzó en el mismo lugar de trabajo. Al reconocer la situación, mi suegra dijo, entonces, con más razón queremos que regreses, Emma, la futura directora del hospital. Por favor, sálvanos de nuestra situación. Vamos a sufrir por las deudas. Por favor, ayúdanos, cuñada. Suplicaron entre lágrimas, pero me negué firmemente y cerré la puerta con llave. El alboroto provocó que un vecino llamara a la policía y, finalmente, se los llevaron en un coche de policía. Más tarde, a mi suegra y a Abby se les exigió que pagaran una indemnización a los cónyuges de sus amantes. Mi suegra también tuvo que pagar una indemnización a mi suegro. También se les recordó que pagaran el viaje, lo que resultó en una deuda significativa. El escándalo se extendió por todo el vecindario y los obligó a mudarse. Ahora viven en un pequeño apartamento y hacen malabarismos con varios trabajos para pagar sus deudas, un resultado merecido. En cuanto a mi suegro, su divorcio se concretó con éxito y disfruta de una vida sin estrés en un centro de atención. En cuanto a mí, di a luz a una niña sin problemas y estoy viviendo una vida plena con el apoyo de mis padres. El mes que viene, tengo pensado volver a trabajar y llevar a mi hija a una guardería. Tengo la intención de continuar con el legado de Steve, avanzando como médica y madre.